Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento justamente de organizar y preparar ese rico almuerzo. Hay tiempo todavía porque ustedes ya saben, me conocen de que mis preparaciones son muy prácticas, rápidas y de hecho con ingredientes que uno siempre en la alacena tiene, o en la heladera en este caso, porque por supuesto vamos a utilizar una rica mandioca. La mandioca, bueno, siempre decimos somos más paraguayos que una mandioca, cosa que no es así, pero igualmente, a lo mejor es el insumo que nunca falta en la mesa de todas las familias paraguayas, así como por ejemplo en el Brasil, un plato de arroz blanco, un plato de feijão con su arroz branco nunca falta. Igualmente ocurre con nosotros, la mandioca siempre está, cualquiera sea la presentación, sancochadas, herviditas, fritas, como quiera, pero la mandioca siempre está ahí. Vamos a utilizar y darle una presentación diferente, ¿eh? Repito, ¿de qué manera consumimos mandioca en la casa? La mandioca hervida con un poco de sal, otras personas no le ponen, a lo mejor partidas en cuarto y por supuesto doradas con un poco de aceite caliente, el famoso mandioca chirurú, para los amigos extranjeros que siguen el programa, por supuesto es una mandioca o es una yuca cortadas en cubos, sancochadas, luego salteadas con un poco de aceite, con un poco de ajo, un poco de cebolla y que se corona con un poco de huevo y queso incluso, que es un plato muy del interior del país que consumen justamente nuestros agricultores, porque obviamente llevan un largo trajín diario y ese plato hace de que uno se sienta mucho más saciado durante el día, por eso tiene justamente la combinación de huevos caseros con quesito, ¿eh? Pero yo no voy a hacer eso, ¿eh? Voy a utilizar estos pequeños cuencos de silicona que voy a rellenar justamente con la preparación, donde la base va a ser la rica mandioca. Por eso damos el nombre de moldecitos de mandioca, por supuesto con jamón y ligeramente picantona, porque vamos a utilizar un poco de ají molido. Así que les tienta el plato, los ingredientes son estos. Para estos moldecitos de mandioca picante vamos a necesitar 300 gramos de mandioca, 2 huevos, 50 gramos de manteca, 100 gramos de jamón cocido, ají molido, cebolla, un perejil, un ajo, 100 gramos de tomate y sal fina. Bien, ya listado acá, tengo todos los ingredientes, por supuesto la lista ustedes ya tienen también, ya se me cayó algo, pero no importa, ¿eh? Todo lo que va al piso, más de ahí no va a ir, ¿eh? Bueno, tengo un bol bien grande, un recipiente transparente para que ustedes puedan apreciar incluso tranquilamente la elaboración. Tengo la mandioca que siempre yo recomiendo que se pele al momento de utilizar. Si vamos a pelar, no lo vamos a utilizar al momento, hay que siempre dejar en agua. ¿Por qué? Porque como todo tubérculo, por supuesto, esto corre el riesgo de que se oxide, es decir, que le agarre un color ligeramente negruzco. Lo mismo ocurre con la batata, por ejemplo, con el boniato, ¿eh? Bueno, tengo entonces la ralladora y con la parte más gruesa lo que voy a hacer es justamente ir rallando la yuca o la mandioca, si les queda mejor. Es que en realidad son, la yuca es una variedad de la mandioca, o la mandioca viene a ser una variedad de la yuca, ¿eh? Bueno, no sé cómo viene la cuestión, pero bueno, estamos por ahí. Bueno, mezclamos entonces, rallamos mejor dicho. Durante el proceso del rallado es muy interesante lo que ocurre, porque justamente empieza a desprender su almidón, lo que por lo general se seca y nos vende justamente como mandioca, almidón de mandioca, que es justamente líquido, pero previamente deshidratado, ¿eh? Ahí está, rallamos muy bien entonces la mandioca, un poquillo más. Y vamos a empezar a preparar estos deliciosos moldecitos de mandioca ligeramente picantona, porque le voy a agregar el ají molido, ¿eh? El ají molido es delicioso, me encanta todo lo picante, a mí me gusta muchísimo. Siempre sabemos de que el picante tiene que tener sabor, tiene que ser un sabor picante, no tiene que ser un picante agresivo, no tiene que llegar justamente al extremo casi de hacernos lagrimear incluso de lo picoso que es una preparación. Eso ya es justamente otra cosa, ¿eh? Tengo entonces la mandioca rallada que bajo ahí. Me esperan 2 segunditos que ya esto aparto a un costadito y vamos a ir agregando los otros ingredientes. Decía justamente jamón, tengo acá jamón cocido. Voy a seleccionar unas fetillas y vamos a empezar a picar en cubos, ¿eh? Puede ser, ¿por qué no?, también en una suerte de julianas, pero por una cuestión de practicidad y que se vaya quedando bien
vaya quedando bien estético y prolijo nuestra preparación. Yo voy a hacer así como una suerte de brunoise de jamón. Picamos, agregamos dentro de la preparación, vamos a anexar justamente ya con el ají molido, el huevito también, Vaya ahí, señor jamón. Colocamos dentro del bol donde está la mandioca. Hasta ahí, perfecto. Agregamos directamente ahí 2 uvas, 2 huevitos. Ahí está, 2 huevos a la preparación también. Ahí está. Empecemos a darle sabor a la preparación. Le echamos sal fina, cuidado con la sal. ¿Por qué? Porque por supuesto ya tiene también un poco de, ya salado el jamón. Le echamos, sí, abundante ají molido. Ahí está. Arranco una ramita del perejil, la otra parte voy a usar porque voy a hacer una salsita también que voy a preparar para acompañar para que no sea muy seco esto. Agarro una ramita de perejil, pico muy bien y luego empezamos a mezclar toda la preparación. Fíjense que yo no le estoy agregando nada de leche, nada de crema de leche porque, repito, la mandioca durante el proceso de rallado ya soltó su jugo propio, Bueno, pico el perejil, agrego y mientras aprovecho para hablarles a ustedes de Grano Par, por supuesto la empresa que se encarga de proveernos de la mejor sopa paraguaya, la única sopa sólida, y muchas gracias a los amigos de Grano Par porque realmente presentan realmente de una manera exquisita, la elaboración bastante higiénica, rápida, Ustedes saben de que convencionalmente preparar una rica sopa paraguaya para los paraguayos realmente es una tragedia. ¿Por qué? Porque hay que moler el maíz, por supuesto hay que batir el huevo, el queso, pero no, eso utilizando productos de Grano Par, por supuesto, se simplifica totalmente, totalmente, así que es muy fácil y práctico de tener en casa una rica sopa paraguaya a esta hora. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, 681-397 el teléfono. Voy mezclando, fíjense, el líquido propio de la mandioca ya está presente, por supuesto el jamoncito también, el huevo que hace de ligue, ya le puse sal, ya le puse el ají molido, ya está el señor jamón picado dentro de la preparación y esto nada más. Mezclar todo muy bien, cargar en los moldecitos, le voy a agregar apenas unas nuevecitas de manteca también para que tenga un poco de materia grasa y ya seguimos con la preparación. Bueno, muy bien, así como también, bueno, si no querés o si te tienta y vas a consumir 2 moldecitos de esto, no te preocupes, Terminá y a las 7 tomate el tiempo de hacerte masaje con estos productos fabulosos. Estos digo porque estoy hablando de la dupla perfecta de Dismar Salud y Cultura. Ustedes basta con llamar al 522-610, directamente van a estar teniendo eso que les importa, el Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, de Dismar Salud y Cultura. Lo mejor, 522-610, para que tengan ustedes este producto fabuloso. La manera más práctica de combatir el estrés, la obesidad, así como también la temible celulitis que realmente tienen apavorada a las mujeres. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, mezclo muy bien esto. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta ya voy a empezar a cargar los moldecitos y llevamos justamente a la cocción. Horno caliente que ya tengo, máximo 25 minutos y ustedes van a ver cómo queda este simpático moldecito de mandioca con jamón, huevito y ligeramente picantona. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, ya tenemos la masa preparada, tengo que cargar justamente ya el moldecito y llevar al horno, reitero, el tiempo será unos 20-25 minutos y va a quedar de una manera fabulosa, Estos moldecitos, por supuesto, ni siquiera hay necesidad de enmantecar, enharinar, porque, bueno, pues es de silicona y se desmolda solito, Bueno, lo que sí que el juguito que queda en el fondo hay que mezclar muy bien y llevar dentro, porque eso es lo que le va a dar justamente la textura, que le va a servir como trabazón, es decir, para que salga bien formadito nuestros moldecitos. Más allá de que, claro, la mandioca con el almidón y el huevo se va a cuajar tranquilamente, Cargamos entonces en recipientes, pasamos a un Pirex y llevamos al horno, ¿Qué voy a hacer para la salsa? Para acompañar voy a picar un poco de cebolla, que bien puede ser puerro. Yo no traje puerro porque no encontré de los gruesitos, carnosos así, estaban muy flaquitos, entonces no me servía para la salsa. Era pura hoja, entonces directamente voy a optar por cebolla para el fondo de mi salsa, Ahí va otro moldecito más todavía, tenemos más dos. Esto es bastante rendidor, por cierto. Miren, yo no utilicé toda una mandioca de 200 gramos y fíjense la cantidad de moldecitos
que sale. Esto bien para una entrada, ¿por qué no? Por un rico y suculento almuerzo, porque esto acompañamos con una rica ensaladita verde, por ejemplo, y uno está comido, ¿eh? Tranquilamente uno está comido. Estamos ofreciendo carbohidratos, por supuesto que es uno de los principales contenidos que tiene la mandioca, minerales también, por supuesto el jamón cumple lo suyo, y el huevito también para las proteínas que están muy bien dentro de esta preparación. Ahí está, cargadito nuestros moldes, llevamos al horno que se cocine, y mientras ya empezamos a preparar nuestra rica salsita, que va a ser la combinación de ajo, cebolla con pulpito, una salsa ligeramente tomatada, que repito, bien puede ser justamente un rico y delicioso puerro, pero no encontré la calidad que yo acostumbro a utilizar para una salsa, así que voy a optar por la querida cebolla nomás, ¿eh? Bueno, muy bien, es un plato bastante interesante. ¿Por qué? Porque repito, estamos dándole otra utilidad a nuestra mandioca, para salir un poco de la mandioca sencillamente hervidita o sancochada que solemos consumir, y de esta manera yo creo que uno puede justamente incluso lucirse en presentar algo diferente, ¿eh? Voy a pelar la cebolla, que voy a utilizar mitad de esta cebolla, voy a combinar con ajo y pulpita de tomate para hacer una salsita, una suerte de napolitana. Una salsita napolitana es una salsita, un tuco express también podemos llamarle, porque justamente va a tener una buena cantidad de tomate, pero si le agregan justamente un poco de albahaca fresca al momento de servir, por ejemplo, bien le podemos bautizar una salsita napolitana, ¿eh? Ahí está, tengo entonces ya la cebolla, me alisto con el diente de ajo, que presiono nomás así con la espalda del cuchillo, con la parte que no tiene filo, retiramos la cascarilla, prolijamos nuestra mesa, limpiamos un poquito y ya empezamos, ¿eh? Dientillo de ajo que ya empiezo a picar de esta forma. Ahí está. Cebolla también que voy a picar en plumillas. Ahí está. Que va a ser justamente para la salsa, para vestir justamente nuestro rico y delicioso moldecito de mandioca que tiene jamón y un poquito de queso también. Es una manera diferente de presentar justamente la mandioca en la casa y va a quedar de una manera fabulosa. Del tomate voy a cortar en cuartos, voy a retirar justamente el excedente de semilla y jugo que tiene, y voy a utilizar apenas la pulpiña, la parte de la carnecita, hablando mal y rápido, del tomate, ¿eh? Vamos a hablar justamente de una deliciosa sopa paraguaya, ya que estamos hablando justamente de un rico de nuestra mandioca. Vamos a hablar de la sopa paraguaya, porque de la mano de Grano Par uno tranquilamente a esta hora del día puede disponerse y decidirse en preparar también una rica sopa paraguaya, porque utilizando productos Grano Par es la manera más práctica, rápida y fácil de consumir esta deliciosa comida típica nuestra. Estoy hablando justamente de la espectacular sopa paraguaya, estoy hablando del rico mbejú y la rica chipa que ofrece Grano Par, perdón. Grano Par, lo mejor al momento de pensar en una comida rica y deliciosa, una comida típica nuestra, ¿eh? Manera práctica, pues ustedes pasan por el supermercado, ya están congeladitos, llevan a la casa, dejan temperatura ambiente, descongelan, y en el caso de la sopa colocan un pirex y llevan al horno. En el caso de la chipa, amasan un poquito, arman su chipa y ya está, ¿eh? Bueno, sartén con un poco de aceite y por supuesto ya ahí directamente tiro entonces el ajo y la cebolla, que vayan rehogándose de a poquito, que vayan tiernizándose, y ese tiempo que ocurre eso yo aprovecho para ir cortando mi tomate también, que va a ir a formar parte de esta preparación. Todo puede ser en cubos, puede ser de la manera que estoy haciendo yo, como ustedes deseen. La excusa es hacer una salsita de tomate para acompañar nuestros deliciosos moldecitos de mandioca, ¿eh? Bueno, sos de la persona que no te gusta ir al gimnasio, que empezás una dieta y por supuesto al día siguiente ya declarás otra vez. Muy bien, ¿qué vamos a hacer, eh? Pero tengo una buena noticia, mi querida, ¿eh? Llama al 522-610 o al 092-380-527 y es el número de teléfono, son los números de teléfono de Ismar Salud y Cultura, para que tengas a mano algo útil que te va a sacar de apuro. Me refiero justamente a la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Llama a los teléfonos y solicita la presencia de un asesor que de seguro te va a estar indicando para qué sirve. Yo te adelanto, combatís el
la celulitis, por supuesto las incómodas adiposidades y por supuesto también en el caso de los caballeros, tonifica totalmente el cuerpo. Y las mujeres, ¿saben por qué no? Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura, el teléfono 522-610. Bueno, fíjense, acá Doña Cebolla con el ajo se están conociendo, se están enamorando, ahí fíjense, una delicia, el perfume que empieza justamente a desprender. Aprovecho en agregar de arriba un poco de pepe, porque estamos hablando de nuestro moldecito ligeramente picantona, y la salsa no puede quedar atrás también. Dejo que se tiernice un poco más, agrego el tomate, a la vuelta chequeamos cómo está nuestro rico moldecito de mandioca picante. Ya volvemos. Bueno, ahí está, perfecto. Miren acá la cebolla y el ajo totalmente ya transparente. No quiero que tome color. No voy a hacer el fondo de un guisado. Así que ahí, tiernizado nada más. Ya le agregamos justamente la pulpita de tomate también. Y dejamos que se tiernice junto ahí. Ustedes tienen tiempo, retiren la pielcita del tomate, la cascarilla, perdón, del tomate, que va a quedar mucho más prolijo incluso, ¿eh? Ahí está, momento que le pueden agregar entonces algunas hierbitas fuertes. Yo voy a agregar nomás un poco de perejil también a la preparación y a lo mejor le ayudo con un poco de caldo después para que vaya justamente derritiéndose a poquito, ¿eh? Acá tengo este condimento que es para verduras en polvo, que le he hecho un poquito ahí para que tenga un poco más de sabor nomás, ¿eh? Y ya le agrego el perejil ahí y le ayudo con un poquitito de agua y seguimos con la elaboración de nuestra rica salsita para acompañar nuestro moldecito de mandioca picante que tiene jamón dentro de la preparación. Ahí está, fabuloso, fabuloso, queda realmente muy rica. Perejil picadito fresco, el aroma del perejil realmente para mí es una delicia. Espérame, director, ahí que ya vengo con un chiqui de agua que le vamos a agregar a esto para que quede justamente un poco ya disuelto el caldito que le agregué a la preparación, ¿eh? Un toquecito de agua, solo ahí, ahí está, buenísimo, ahí queda riquísimo, no altera para nada. Levantamos un poco más el calor para que el tomate empiece a despedir su jugo propio y de esa forma quede realmente una verdadera exquisitez al momento de combinar con nuestro moldecito. Le echamos un poco de yucucuí, ahí está, ya tiene un poco de salfina también. Después al final a lo mejor le agregamos un poco más de ají molido, aunque nuestro moldecito ya tiene justamente ese suficiente picor, que ya le agregué hasta pimienta negra y el delicioso ají molido. Les decía de que estuve buscando el famoso cuy fresco para agregar y no encontré en los supermercados. A lo mejor no es la temporada, así que queda realmente una delicia, ¿eh? Esto, por ejemplo, ¿saben con qué me apetece? Me encantaría que ustedes acompañen con una deliciosa ensaladita, bien fresca, rúcula, se tiene muy buena calidad ahora, berro, espinacas, achicorias, alguna variedad de lechuga, por ejemplo. Yo creo que puede quedar muy bien como preparación, como compañero de estos moldecitos y por supuesto para acompañar esta salsita, ¿eh? Va a quedar muy bien. No les digo arroz blanco porque la mandioca, por supuesto, con arroz ya sería exceso de carbohidrato. Y bueno, ustedes saben de que eso hincha muchísimo, ¿eh? Ahí está, bajamos ahora otra vez la temperatura, que no nos apure tanto. Voy a echar un vistazo a uno de los moldecitos. Se está cocinando de a poco, por las dudas. Ya tengo también algunas dispuestas dentro del microondas, que le doy un tiempito nomás ahí para que se cocine tranquilamente, ¿eh? Para que vaya justamente de a poquito tiernizándose nuestra preparación, ¿eh? Pero yo creo que respetando el tiempo de 25 minutos en horno bien caliente, vamos a tener unos moldecitos bien formados y riquísimos, ¿eh? Vamos a recordarte que si sos de la persona que no sos constante con la dieta, mucho menos ir directamente y diariamente, mejor dicho, al gimnasio, te tengo la solución y es una buena noticia, considero yo. La dupla perfecta compuesta por el Pangao y el vibromasajador, por supuesto, suple totalmente a la hora de pensar bajar de peso, combatir la celulitis, así como también la gordura y obesidad, y tonifica y de verdad el cuerpo. Así que háganme caso, llamen al 522-610 o al 092-380-527, digo bien, y ustedes van a ver de que sí, por supuesto, el asesor les va a indicar a que usen realmente estos fabulosos productos. Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura, ¿eh? Me estoy haciendo ruido porque me estoy alistando para la presentación de nuestro plato. Estoy buscando algún platito redondo que yo tenga aquí para presentar nuestra
propuesta del día. Acá tengo el platito, ahí está, ya voy armando. La salsita está quedando realmente, es una salsa básica, es una salsita como acá. En esta salsita yo puedo tirar una pasta cocida por un espagueti hervido y tengo una pastita rica. Puedo echar un poco de atún a esta preparación y acompaño con un arroz blanco también queda, porque la base es ajo, cebolla y tomate, común y corriente, tan sencillo. Vamos en busca de algún moldecito, ya están. Lo que terminé justamente la cocción en microondas está a punto ya de caramelo. Se me ocurre que de repente ustedes quieran justamente prolijar un poco esta salsa. Lo que pueden hacer es justamente colocar dentro de un bol y le dan otra vez con el mixer y va a quedar realmente de una manera fabulosa. ¿Por qué? Porque va a quedar una salsa bien lisa. Es una salsa tomatada pero lisa a la vez. Va a quedar muy bien. Ahí está, esto ya es sacar del fuego. Ya está nuestra preparación, realmente es fabuloso, tan fácil de preparar estos moldecitos rápidos. Doy un tiempito más que de los que tengo en el horno para hacer un repaso rápido de lo que hicimos. Rallé la mandioca, coloqué dentro de un bol. Es más, rallé directamente dentro del bol, le agregué el jamón picado, fue el huevo, le puse sal, le puse ají molido, le puse un poco de pimienta negra, fui mezclando muy bien, por supuesto le puse su toque de perejil picado. Todo eso llevé a un moldecito de silicona. Si ustedes quieren hacer un sabarín, pueden hacer en un molde más grande, ya es una cuestión de ustedes, pero por supuesto el tiempo de cocción va a ser un poco más, ¿verdad? Llevamos al horno. Por otra parte, piqué ajo y cebolla, salteé con un poco de aceite de maíz, le tiré la pulpa de tomate, le puse pimienta, un poco de sal, perejil picado. Y aquí la presentación del plato, realmente una delicia. Usamos como una suerte de colchón nuestra salsita, ahí está, prolijamos un poco con la ayuda de la espátula y es ahí donde vamos a posar nuestros deliciosos moldecitos de mandioca. Tan sencillo pero a la vez muy rápido y muchas veces nos desesperamos, decimos, ¿qué hago? Tengo mandioca, tengo cebolla, pero no tengo carne. Bueno, no solamente carne es comida, doña, así que uno tranquilamente puede preparar un delicioso plato. Ahí está, me quema un poquitito la mano, pero no me preocupa. Coloco ahí entonces nuestro moldecito de mandioca, retiro el otro encima de la tabla, que me quemo, parto en mitad para poner ahí arriba para que ustedes vean cómo luce y fíjense que realmente es facilísimo de preparar algo rico. Con un poquitito de ingenio, uno va pensando un poquitito de qué manera puede lucir y preparamos un plato delicioso para compartir con la familia. Moldecitos de mandioca con jamón y picante fue la propuesta. ¿Les gustó? Pongan en práctica realmente. Reemplacen incluso el jamón por un poco de atún. Saquen el jamón y agreguen el atún, va a quedar un plato bastante compuesto. Me voy. Gracias por elegirme como compañía y por supuesto hasta en cualquier momento con otra propuesta aquí en Cocinemos Juntos. Chao. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.